La clase de hoy nos corresponde a triángulos rectángulos. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo demostrarías que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios? ¿Cómo demostraríamos que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios? Recordemos, primerito, para esta clase vamos a utilizar varios conceptos. El primero, una raíz aproximada. Bien, ¿cómo encontramos una raíz aproximada? Digo, encontrar la raíz cuadrada de 10. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 10? Entonces, ¿qué hacemos? Los cuadrados cuyos resultados están más cerca de 10 son 9 y 16. Mire, los cuadrados, ¿no? Que están más cerca de 10. El primero, veamos, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9 y 4 al cuadrado 16. Entonces, los cuadrados que están más cerca del 9 son el del 10, perdón, son el 9 y el 16. Entonces, yo le he representado esto, mire, el 9 y el 16 está acá. El 10, ¿más cerquita de quién está? ¿Del 9 o del 16? Entonces, el 10 está más cercano al 9. Si la raíz de 9 es 3, la raíz de 16 es 4, ¿cuánto aproximadamente es la raíz de 10? Mire, como está tan cerquita, aproximadamente yo le he puesto 3,1. ¿Ya? 3,1. Entonces, este es el valor aproximado. ¿Qué necesito para el valor aproximado? Comparar con los cuadrados que son exactos, que están próximos a ese número. Digo, raíz cuadrada de 10. ¿Cuáles son los cuadrados que están cerca del 10? El 9 y el 16. Miren, entonces en los extremos está el 9 y el 16. El 10 está entre el 9 y el 16. Pero ¿cerca de cuál número está el 9? El 10, perdón. El 10 está más cerquita al 9. ¿Qué tan cerquita? Aproximadamente 3,1. La raíz exacta de 10 es 3,16, lo sacamos en una calculadora. Entonces, ¿en cuánto nos equivocamos? Mire, 3,16 menos 3,1, aproximadamente nos equivocamos en 0,5. El siguiente repaso. La suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180. ¿Sí? La suma de los ángulos internos suman 180. Entonces usted ya sabe, tiene el triangulito A más B más C vale 180. Esto también nos sirve para siempre que trabajemos triángulos, vamos trabajando con estos conceptos, ¿no? La suma de los ángulos internos suman 180 grados. Dos ángulos son complementarios y sumados me dan 90. ¿Eh? Dos ángulos son suplementarios y sumados me dan 90. Aquí tengo el ángulo recto. Al ángulo recto le he dividido en dos partes. Por lo tanto, la suma de A más B vale 90 grados. ¿Sí? Entonces, mire, la suma de los tres vale 180. Dos ángulos son complementarios y sumados me dan 90. Ahora, el triángulo rectángulo. Mira, aquí tengo el triángulo rectángulo. Los vértices A, B y C. Si los vértices son letras mayúsculas, sus lados opuestos van a ser letras minúsculas. Aquí el ángulo A se opone ¿a quién? Al lado A, pero con letra minúscula. El ángulo B se opone el lado B con letra minúscula. Los lados que forman el ángulo recto se llamarán catetos. Mire, en este caso los catetos, ¿cuál serían? AB y AC. Los lados que forman el ángulo recto, miren, aquí está el ángulo recto, está pintado de negro el ángulo recto. Estos laditos que forman el ángulo recto, ¿sí? Se le llaman ahora catetos. Cateto AB, cateto AC. Primer cateto o segundo cateto. El lado que se opone al ángulo recto, si aquí está el ángulo recto, el que está al frente, el que se opone, se le llama hipotenusa. En nuestro ejemplo es BC. BC es la hipotenusa, ¿sí? O A minúscula.
Mira, entonces, ¿qué tenemos? La suma de los ángulos internos, A más B más C, vale 180. La suma de los ángulos internos, A más B más C. Pero ¿A cuánto vale? Mire, está pintado este ángulo A. Si está pintado con un cuadradito negrito, significa que el ángulo A vale 90 grados. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, 90 más B más C vale 180. Al despejar tenemos que B más C vale 90. Es decir, los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Sumados valen 90 grados. ¿Sí? Y hemos demostrado que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo valen 90 grados. Simplemente partiendo de la suma de los ángulos internos que vale 180. Como el uno vale 90, la suma de los otros dos valdrá también 90. Es decir, son complementarios. Si un ángulo agudo del triángulo rectángulo mide 60, ¿cuánto mide el otro ángulo? Si un ángulo agudo del triángulo rectángulo mide 60 grados, ¿cuánto mide el otro ángulo? Mira, los datos, tengo el ángulo A que vale 60, el planteo. Como los dos ángulos valen 90, ¿sí? ¿Por qué? Porque son complementarios. Entonces, A más B vale 90. La solución, ¿sí? 60 que vale el uno, por lo tanto el otro valdrá 30 grados. Y hemos encontrado los dos ángulos agudos, simplemente restando de 90. Ahora, el teorema de Pitágoras. Mire, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. Mira, aquí tengo el triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Qué hemos hecho? Hemos construido un cuadrado en cada elemento del triángulo. Mira, este cuadrado es el cuadrado de la hipotenusa, es el cuadrado de la hipotenusa, miren. Este cuadrado rojo es el cuadrado del segundo cateto y el cuadrado celeste es el cuadrado del primer cateto. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. ¿Cuál es el cuadrado de la hipotenusa? Mira, la superficie 1 vale C. ¿Sí? La hipotenusa vale C. El primer cateto será A y el segundo cateto será B. Las superficies son, mire, dos cuadrados, ¿no? Por eso el lado al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. Demostrar. Mira, si ahora la hipotenusa vale 5, el un cateto vale 3 y el otro cateto vale 4. ¿Qué vamos a demostrar? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. Aquí está el cuadrado de la hipotenusa, le he llamado superficie 1, el cuadrado del primer cateto le he llamado superficie 2 y el cuadrado del segundo cateto le he llamado superficie 3. Es un cuadrado cuyo lado vale 5, la superficie será 5 al cuadrado, 25. El cateto vale 3, mire, vale 3, son igualitos, ¿no? Vale 3. Como es un cuadrado, lado al cuadrado, que es 9. Y la superficie 3, que es un cateto de lado 4, ¿sí? Entonces, si el lado vale 4, la superficie será 16. Entonces, la superficie 1, 25, la 2 vale 9, la 3, 16. 25, 9 más 16, 25. Entonces, por lo tanto, he demostrado el teorema del Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa, mire, el cuadrado amarillo, es igual a ¿quién? Al cuadrado celeste más el cuadrado rojo. Pero el cuadrado celeste es del primer cateto y el cuadrado rojo es del segundo cateto. Encontrar la hipotenusa de un triángulo rectángulo
cuyos catetos valen 4 y 3 respectivamente. Es decir, el mismo ejercicio que lo hicimos por medio de superficies. Los datos, un cateto vale 4 y el otro cateto vale 3. El planteo, hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. ¿Sí? Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual aquí. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 16 más 9, 25. Raíz cuadrada de 25 me da 5, que es lo que nosotros acabamos de demostrar. Sino que aquí lo hemos hecho en forma analítica, reemplazando los valores de los catetos. El un cateto 4, el otro 3. Como son al cuadrado, me queda 16 el uno, 9 el otro. Si sumamos, sacamos la raíz, me queda 5. Encontrar el valor de un cateto si la hipotenusa mide 7 y el otro cateto mide 4. Mire, la hipotenusa le hemos llamado C y el otro cateto le hemos llamado 4. Esos son los datos. Hipotenusa 7, cateto 3. Mire el planteo. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces voy reemplazando estos valores. La hipotenusa 7, el un cateto vale 4, el un cateto vale 4 y más el otro cateto que es el que desconocemos. 7 al cuadrado, 49. 4 al cuadrado, 16. Mire, tengo que despejar B. Entonces, ¿quién tiene que eliminarse? El más 16. ¿Cómo despejo el 16? Aumentándole el inverso aditivo que es menos 16. Por eso me queda 49 menos 16 es igual a B cuadrado. Pero 49 menos 16, 33. Raíz cuadrada de 33. Mire, raíz cuadrada de 33. Vamos a ver cuánto sale este valor aproximado. ¿Entre qué raíces está el 33? Está entre 25 y 36. Recuerden, ¿no? Vamos a calcular el valor aproximado. Entonces digo 33, el valor que voy a calcular. ¿Entre qué cuadrados está el 33? 5 al cuadrado, que es 25, y 6 al cuadrado, que está 36. Entonces, primerito determino en qué intervalo está esa raíz que voy a buscar. Entre 25 y 36. Pero el 33 está más cerca del 25 o más cerca del 36. Más cerquita del 36. ¿Cuánto aproximadamente? Yo le he puesto aquí, miren, aproximadamente 5,7 porque está un poquito más allá de la mitad. ¿Sí? Aquí está 5,5, la mitad. Entonces, 33 será 5,7. Es el valor que yo me impongo, ¿no? Yo me impongo ese valor, por eso dice valor aproximado. Mientras que el valor exacto en la calculadora nos da 5,74. ¿Por cuánto me he equivocado? Mire, ¿por cuánto me he equivocado? Me he equivocado de 4 centésimas, ¿sí? Entonces, me sirve para saber nosotros ir haciéndonos una aproximación a los errores, ¿no? Entonces, mire, 33, ¿sí? ¿Entre qué valores está el 33? ¿Entre qué raíces exactas? Entre 25 y 36. ¿Qué tan cerca del 36 está el 33? Mire, yo le he colocado aquí. Usted le coloca en la posición que usted crea. Entonces, 33 aquí, aquí está 5,5, entonces aproximadamente 5,7. Por eso aquí le he puesto el valor aproximado es 5,7. Mientras que si usted saca en la calculadora, me sale 5,74. Este es el valor exacto y el valor aproximado 5,7. ¿Cuál es la diferencia entre 5,74 menos 5,7? Me da 4 centésimas. Y ese es el error cometido. Entonces, como siempre, muchachos, el quédate en casa para nosotros